Vamos a ver las grandes mentiras que te han contado, pero que tienen un ligero margen de duda. Empecemos. En este mismo instante, en solo 8 minutos, la luz se apagaría. Sin su anclaje gravitacional, la Tierra se convertiría en un planeta errante. Estaba gestando el nacimiento de una estrella que marcaría el destino. Aparentemente estable, colapsara para dar lugar precisamente en ese momento cuando la gravedad tomó el control. El espectáculo estaba ocurriendo, helio, desencadenando una reacción nuclear. Además, la presión de... no nació solo alrededor de él el disco caos de polvo. Luego, mientras que los planetas rojos barrió el gas sobrante. Muy bien, empecemos. Naturalmente es lo que nos dicen. Si tú le preguntas a una inteligencia artificial o cualquier científico, te lo va a decir. Te va a decir, había polvo al principio, y les preguntas, ¿de dónde salió ese chingado polvo? No, pues es que las supernovas y todo eso ya estaba explotando. Sí, estaban explotando y lo que quieras. Y cómo bordearon los planetas y las explosiones son aleatorias. Naturalmente, sabes que están equivocados. Sabemos que la materia existe per se. Sabemos que tiene un inicio y sabemos que al menos de principio de la humanidad, Antoine Lavoisier, 1690 y pico, te lo dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia siempre está dando vueltas, ¿por qué? Porque hay un observador. Es el estudio de la óptica, eso te lo enseñan de hecho desde muy temprana edad, me lo enseñaron en segundo de secundaria. Entonces es necesario saber qué viene atado a la creación. Si tienen los cuerpos esa necesidad de observarlo e interactuar, es preciso saber que podría haber vida allá afuera. Pero para saberlo necesitamos conocer el universo, necesitamos entender de qué está hecho. Y para empezar necesitamos saber qué bordea los planetas, qué les da esa atmósfera. Y para ello necesitamos saber cómo absorbe todo ese polvo, cómo lo compacta, qué es lo que lo atrae. ¿Solo un centro de gravedad? No es tan sencillo de como decir, pum, y luego se va, vuelve, y se va y vuelve, desde un punto de centro de gravedad. No funciona como un imán per se, porque se quedan pegados los imanes. ¿Me doy a entender? Es la única cosa que tenemos más certera respecto a la ciencia. Teniendo esos puntos en una notación, sabemos que no se deben contradecir, sabemos que existen las contradicciones por el simple hecho que decimos, el cobre conduce la electricidad. Sabemos que sería una mentira, sabemos que existen las mentiras y no solamente quedan como pruebas por escrito, sino que pueden quedar hoy en día también como video y evidencia. Lo que nos da el resultado de que no es como en las redes sociales te lo pintan, de que todo lo que vemos es un punto de vista y no algo fáctico. No, lo fáctico existe. Por ende, tenemos que entender cómo surgió esta interacción entre materiales para que formaran el universo. Y para ello necesitamos entender que existen dos principales funciones, el calor y el frío. Si tú llegaras a meter un pollo congelado a un balde de aceite hirviendo, naturalmente va a explotar. Se crean precipitaciones si hablamos en el mar. Si hablamos en nuestra atmósfera, se crean huracanes, tornados. Y hablamos solo de nuestra atmósfera, probablemente. Pero no funciona tanto así en el universo. ¿Por qué? Hay planetas que conservan esas interacciones y de hecho ahí tengo entendido lunas y planetas que pueden tener hasta vidrio fundido caliente y en toda la atmósfera constantemente emitiéndolos desde arriba hacia el núcleo en una aparente vuelta, en un reciclaje del mismo. Y suena complicado de intercalarlo. Pero para esto vamos primero a juntar las atmósferas. Se supone que en el principio te dicen todos los científicos que solo había polvo. Al mismo tiempo te dicen, no, ya habían supernovas.
¿De dónde sale todo esto? Hay frío, hay calor y hay gases. Y de estos gases, entre el calor y el frío, se empiezan a fundir naturalmente, formando pequeños minerales. Estos pequeños minerales, al tener también humedad, al estar chocando constantemente el frío y el calor, van anticipando en ciertas medidas humedad. Y con lo que tenemos comprendido con la luz. ¿Pero qué es la luz? Les repito, la óptica. La óptica estudia la luz y sus comportamientos dentro de nuestro mundo. Nosotros tenemos luces artificiales que podemos hacer que incluso simulan el mismo sol y pueden cargar paneles solares. Eso ya no es una novedad. Nuestro sol puede cargar los propios paneles solares y encima de ello tiene la propiedad de que la ropa que nosotros estamos utilizando puede influir en el calor de acá abajo. Entonces, como lo sabemos, la luz existe desde los soles. Nosotros utilizamos nuestro cuerpo. Está anclado básicamente desde los albores de la creación. Pero la creación es caótica. ¿Por qué? Porque incluso si lo pusiéramos dentro de que el cuerpo es una divinidad, y no solo el cuerpo humano, sino todos los cuerpos que interactúan, como los de los animales, que parecen y no parecen, sabemos que se dejan guiar por sus instintos, sabemos que tienen diferentes naturalezas. Hay naturalezas que cuidan a sus hijos de estas vertientes binarias del sexo masculino, femenino, y hasta el hermafroditismo, que también funciona como uno. Y para ello sabemos que en la humanidad hay más contradicciones que conforme vamos uniendo nos vamos dando cuenta de la idea clara de que están relacionados. La luz, antes de que exista y nosotros aprendemos de ella, sabemos que siempre va a estar en constante mantenimiento con ¿qué? Los agujeros negros, los cuales desprenden haces de energía y de materia que van interactuando con otras partes sensibles del universo y van absorbiendo las estrellas, los mismos de las cuales nosotros vamos creciendo como seres humanos. Y no solo eso, interactúan con partes de la vida que igual tienen contradicciones, como por ejemplo el hecho de uso de sustancias, ya sea les llaman psicodélicas, y de las cuales hasta incluso los animales llegan a hacerlo, independientemente de si el humano tiene control de ello o no. Cosa que normalmente en redes sociales está muy mal visto hablar de ello, porque parecen tener una idea rara y los científicos del por qué es esto, como si algo escondieran. No doy a entender nada, pero suena raro, ¿verdad? Fuera de ello, tenemos entendido que la luz interactúa con todo esto. Tenemos humedad, tenemos minerales que se van intercalando a partir de esto, y no solo eso, sino que también tenemos presiones. Al tener los gases, presiones, calor y frío, y las combinaciones entre ellos, el gran vacío del universo y las compresiones y las explosiones que dan lugar a las mismas. Tenemos la humedad siendo expulsada en cantidades gigantes, que bien podríamos decir, ¿qué es lo que bordea nuestras rocas aquí en nuestro mundo? Obviamente el constante movimiento en los ríos en el agua va bordeando las rocas. Incluso lo hace con la arena, cosa obvia, y decimos entonces en el universo, ¿qué es lo que funciona así? Casi podrías decir, salen ráfagas gigantes de agua compresionada en gas y ¡pum! Dan grandes explosiones y dejan núcleos cargados. Por ejemplo, nosotros utilizamos el acero cargado con una batería y hay videos de ello. Pueden encontrarlo en el canal del profesor Ángel Luis en YouTube. Cargan 2 pedazos de metal con una batería y se pegan como si fueran imanes, y la única forma de despegarlos es haciendo presión con una barra, haciendo palanca, pues. ¿Qué otra cosa tenemos? Los imanes naturalmente, y funcionan diferente dependiendo de
cómo los usemos y qué otras vertientes les pongamos a los que llaman imanes inteligentes, que en realidad no son más que cuñas que se intercalan, al igual que lo hacemos con, por ejemplo, los motores eléctricos, con los que hacemos nuestra electricidad, nuestros taladros, con los que es lo que nos ha servido naturalmente para hacer nuestros refrigeradores, el embobinado, etcétera, etcétera. Cosa rara que todo ello se adecue bastante bien, más allá de lo que pueda decirnos la ciencia convencional. Tenemos la radiación, tenemos los rayos X, el electromagnetismo, tenemos la estática, tenemos el espectroscopio, que básicamente es una flama de gases que conforme tú le vas echando azufre, calcios, va reaccionando. Y hay videos de ellos, en reacción explota. Siempre les voy a dar las fuentes para que no vayan a decir, mira, nos está mintiendo, cualquier cosa, ¿no? Existen fuentes de ello. Y naturalmente entendemos que se van combinando estas primeras partes del universo. Y sé que hay más, porque todavía están los magnetares, están los agujeros negros y muchas otras cosas que ayudan a que el universo siga combinando toda esa gran cantidad de materiales y que se vayan formando. En especial los gases dentro de un núcleo de un sol. Podrían decirte, no, son puro gas. No son puro gas. Naturalmente se debería entender que los soles tienen un núcleo muy pequeño, pero lo tienen. Y podemos compararlo con una batería. Por ejemplo, una de litio, que tienen una capa de aluminio, una capa de cobre, una capa de ácido, en donde se van intercalando esta electricidad para perder la menor cantidad que se pueda dentro de un espacio compacto. Se podría decir que en el Sol sucede lo mismo. Y otras cosas en donde se utiliza lo mismo es en la concentración de energía en los cuerpos humanos. Funciona en baterías, funciona en soles y funciona en cuerpos vivos. Y ya que sean tres, ya te da a entender qué tan factible es que se pueda utilizar así. Y bien se intercambian estos electrones, esta energía eléctrica, en las propias baterías se lo van intercalando. Funciona en gases, funciona en sólidos, líquidos y en teoría en plasmas, que naturalmente los comparan del microondas con la uva. Una resolución muy efímera, pero funcional. ¿Por qué? Porque el calor se administra diferente en un plato de cerámica, en una uva, al igual que en una salchicha. Van a reaccionar de forma muy diferente, al igual que en un huevo cocido, en un huevo hervido. Estos intercambios de calor que naturalmente se dan incluso en el magnetrón del propio microondas, se sabe, ocurren estas tensiones, y todavía ocurre incluso en anguilas eléctricas. Si tú te pones a pensarlo, generar energía a partir de comida utilizando piel estática tiene una unión. Lo sabrás intuitivamente porque la luz une todo ello. Dices, pero la oscuridad aleja la luz. En teoría debería pasar algo en el universo similar. Pues sí, naturalmente sabemos que el calor no es más que ausencia de frío, y el frío no es más que ausencia de calor. En las combinaciones de ambos surge una atmósfera. E incluso hay variaciones de esa misma atmósfera, ya sean mínimos o máximos, para no quedarnos cortos y todavía tener muchas más opciones. Y para saber exactamente qué combinaciones se deben dar entre radiación, elementos, tipos de ¿cómo se podría decir? Más allá de polvo, porque te dicen que existen partículas. Estas partículas son atraídas para formar igual calcios, ya sea entre los gases, entre las presiones, entre la radiación,
el electromagnetismo, la espectroscopía, para formar ¿qué? Muchos otros minerales con los que se empiezan a hacer estas formaciones mínimas y máximas dentro de los planetas que nosotros vemos flotando ahí en el universo. ¿Y cómo se bordean? Son atraídos a través de ¿qué? Espirales. Empieza por una espiral, se centra en un núcleo, en lo que se van conformando estos materiales, y se va repartiendo alrededor del universo. A mayor masa, más gravitación. ¿Por qué? Porque necesito empezar a saber cómo medir las constelaciones. Se sabe ya desde hace tiempo que las estrellas